Las llamas devoraban todo lo que había amado, mientras la ventisca azotaba sin piedad la comarca de Valdecristal. Violeta Montemayor contemplaba horrorizada cómo su modesta casa familiar se convertía en cenizas, siendo testigo de cómo su única herencia se desvanecía entre humo y nieve. Entonces lo vio. Una figura imponente emergió de la tormenta montado en un corcel negro como la noche. Su capa ondulaba dramáticamente mientras se acercaba, y cuando bajó de su montura, Violeta pudo distinguir un rostro marcado por cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Los ojos del desconocido, de un azul gélido como el hielo, la observaron con una intensidad que la hizo estremecer. «Señorita, no puede quedarse aquí», su voz profunda cortó el rugido del viento. «Mi castillo está cerca. Venga conmigo. Una mujer sin nada que perder. Un hombre con secretos que podrían destruirlos a ambos». Violeta retrocedió instintivamente, abrazándose contra el frío que calaba hasta sus huesos. El desconocido parecía salido de una pesadilla, con su presencia imponente y esas cicatrices que cruzaban su mejilla izquierda como rayos de tormenta. «No conozco a usted, señor», murmuró, temblando tanto por el frío como por la incertidumbre. «Conde Aurelio de Sombraluna», respondió él, extendiendo una mano enguantada. «Y usted está a punto de morir congelada si no acepta mi ayuda». Violeta miró hacia los restos humeantes de su hogar. Todo había desaparecido. Los recuerdos de su difunta madre, las pocas joyas familiares, los libros que tanto amaba leer junto al fuego. No tenía dinero, ni familia, ni lugar a donde ir. La tormenta arreciaba y ya no sentía los dedos de los pies. «¿Por qué me ayudaría?», preguntó con desconfianza. «Somos desconocidos completos». Algo oscuro cruzó por los ojos del conde, una sombra de dolor que desapareció tan rápido como había llegado. «Digamos que reconozco la mirada de alguien que lo ha perdido todo». Su voz se suavizó apenas. «Mi castillo tiene habitaciones vacías y fuego caliente. Nada más que eso». Violeta estudió su rostro. A pesar de las cicatrices y la frialdad de su expresión, había algo en él que no le inspiraba miedo. Quizás era la forma en que mantenía una distancia respetuosa, o cómo sus ojos mostraban comprensión genuina por su pérdida. «Soy Violeta Montemayor», dijo finalmente, «hija del herrero de Valdecristal. Las diferencias de cuna no importan cuando la muerte acecha, señorita Montemayor». El conde se quitó su pesada capa y la envolvió con ella. El aroma a cedro y algo indefinidamente masculino la tranquilizó inexplicablemente. Con movimientos eficientes la ayudó a subir a su caballo. Mientras cabalgaban por senderos que ella no conocía, Violeta notó que el conde no hablaba innecesariamente. Su postura era rígida, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Las pocas veces que sus miradas se cruzaron, él apartaba la vista rápidamente. «¿Vive solo en su castillo?», se atrevió a preguntar. «Completamente solo», la respuesta fue tajante, cerrando cualquier posibilidad de conversación. El silencio se extendió entre ellos, solo interrumpido por el galope de los cascos sobre la nieve y el aullido del viento. Violeta se preguntó qué clase de hombre vivía en completa soledad, y por qué alguien de su aparente rango social había aparecido precisamente cuando ella más lo necesitaba. A medida que avanzaban, las sombras de la noche se espesaban. A lo lejos, Violeta divisó la silueta imponente del castillo de Altaviento, recortándose contra el cielo tormentoso. Torres altas se alzaban como dedos acusadores hacia las nubes, y ventanas escasamente iluminadas parpadeaban como ojos somnolientos. «Bienvenida a su nuevo hogar temporal», murmuró el conde con una ironía que ella no supo interpretar. Violeta se preguntó si había cometido un error al confiar en este hombre misterioso, pero el frío mordiente le recordó que no tenía alternativa. Fuera lo que fuera que le esperaba en ese castillo sombrío, tenía que ser mejor que morir congelada entre las cenizas de su pasado. El interior del castillo de Altaviento era tan imponente como intimidante. Enormes tapices cubrían las paredes de piedra, y candelabros de hierro forjado proyectaban sombras danzantes por los pasillos interminables. Violeta siguió al conde en silencio, sus pasos resonando como ecos fantasmales. «Marta se encargará de usted», anunció él cuando una mujer mayor apareció en el vestíbulo principal. La sirvienta de rostro bondadoso pero ojos curiosos hizo una reverencia. «Milord, preparé la habitación azul como solicitó». «Perfecto. La señorita Montemayor será nuestra huésped temporal. Atienda todas sus necesidades». Violeta notó cómo el conde evitaba mirarla directamente,
manteniendo esa distancia gélida que parecía ser su naturaleza. Cenaremos en 1 hora, añadió antes de desaparecer por un pasillo lateral. Marta la guió por escaleras de mármol hasta una habitación elegantemente decorada. La cama tenía dosel de terciopelo azul y las ventanas ofrecían vistas a jardines cubiertos de nieve. Era más lujo del que Violeta había conocido en toda su vida. «¿Hace mucho que el conde vive solo?», preguntó mientras Marta le preparaba un baño caliente. La sirvienta titubeó antes de responder. 5 años, señorita. Desde el incidente. ¿Qué incidente? Marta cerró la boca firmemente y se concentró en tender toallas limpias. No es mi lugar hablar de esos asuntos. Mejor se da prisa o llegará tarde a cenar. Durante el baño, Violeta reflexionó sobre las extrañas circunstancias de su rescate. ¿Qué hacía un conde recorriendo caminos rurales durante una tormenta? ¿Por qué vivía en completa soledad un hombre que no parecía tener más de 35 años? Se vistió con un vestido que Marta había encontrado en algún armario polvoriento. Le quedaba perfectamente como si hubiera sido hecho para ella, lo que le resultó inquietante. El comedor principal era vastísimo, con una mesa que podría acomodar a 20 personas fácilmente. El conde la esperaba en un extremo, ya servido un banquete que parecía excesivo para 2 personas. ¿Siempre cena en este salón tan grande?, preguntó Violeta, intentando romper la tensión. Normalmente como en mis aposentos, admitió él, sirviéndole vino en una copa de cristal tallado. Pensé que preferiría formalidad. Prefiero la honestidad, milord. Por primera vez el conde la miró directamente. Sus ojos azules parecían estudiarla con una intensidad que la hizo sonrojar. La honestidad es un lujo que pocos podemos permitirnos, señorita Montemayor. ¿Por qué dice eso? El conde cortó su carne con movimientos precisos, cada gesto controlado como si hubiera aprendido a medir cada acción. Digamos que he aprendido que la verdad puede ser más destructiva que las mentiras más elaboradas. Durante la cena, Violeta notó detalles reveladores. Las manos del conde tenían cicatrices de espada, no de accidentes casuales. Varios retratos familiares habían sido retirados de las paredes, dejando marcas rectangulares más claras en el papel tapiz. Y más extraño aún, parecía conocer exactamente sus gustos culinarios sin haberle preguntado. ¿Cómo sabía que prefiero el cordero al cerdo?, se aventuró a preguntar. El conde se tensó visiblemente. Intuición afortunada, pero Violeta no era tonta. Había algo deliberado en todo esto, desde su rescate hasta esta cena perfectamente orquestada. «Milord, ¿nos hemos conocido antes?». El silencio se extendió como una cuerda tensa. El conde dejó sus cubiertos y la observó con una expresión inescrutable. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque todo esto», gesticuló hacia el entorno lujoso, «parece demasiado conveniente. Aparece exactamente cuando necesito ayuda, tiene ropa que me queda perfecta, conoce mis preferencias. A veces el destino tiene un sentido del humor perverso». Su voz se volvió áspera. «Nada más que eso». Violeta sintió que le mentía, pero también percibió algo más profundo. Dolor genuino. Este hombre cargaba secretos que lo atormentaban, y por alguna razón, su presencia parecía intensificar esa tortura. «¿Puedo preguntarle por sus cicatrices?». El conde se puso de pie abruptamente, la servilleta cayendo al suelo. «Tarde. Marta la acompañará a su habitación». «Milord, no quise ofenderlo». «No me ha ofendido», su voz se suavizó ligeramente. «Pero hay conversaciones que es mejor evitar. Por su propio bien, señorita Montemayor». Mientras Marta la escoltaba de regreso, Violeta no pudo evitar sentir que acababa de tocar la superficie de un misterio mucho más profundo de lo que había imaginado. Y extrañamente, en lugar de asustarla, eso la intrigaba aún más. Los días siguientes establecieron una rutina extraña pero reconfortante. Violeta desayunaba sola, paseaba por los jardines nevados durante las mañanas, leía en la biblioteca por las tardes, y cenaba con el conde en ese comedor demasiado grande. Gradualmente, las conversaciones se volvieron menos tensas. «¿Siempre le gustó leer?», preguntó él una noche, notando el libro que ella había dejado junto a su plato. «Mi madre me enseñó. Decía que los libros eran ventanas a mundos donde las diferencias sociales no importaban». «Mujer sabia. ¿Y usted? ¿Qué le gusta hacer cuando no está? Rescatando damiselas en apuros». Una sonrisa genuina cruzó su rostro por primera vez desde que se conocieron. «Esgrima. Aunque últimamente no tengo oponentes dignos. ¿Podría enseñarme?».
La pregunta lo tomó por sorpresa. Una dama no debería estar viviendo en el castillo de un desconocido tampoco, pero aquí estamos. Esa tarde en el patio de armas, el conde le enseñó posiciones básicas. Cuando corrigió su postura, colocando sus manos sobre las de ella para guiar la espada, ambos sintieron una descarga eléctrica que los hizo apartarse bruscamente. «Perdón», murmuró él. «No debí. No se disculpe por ayudarme». Violeta lo miró directamente. «No soy de Crystal, milord». Algo cambió esa tarde. El hielo comenzó a derretirse entre ellos. Las cenas se volvieron más íntimas. El conde trasladó las comidas a un salón más pequeño, con chimenea. Violeta descubrió que tenía un sentido del humor ácido y una inteligencia brillante. Él, a su vez, parecía fascinado por su espontaneidad y su forma directa de ver el mundo. «¿Por qué no se ha casado?», preguntó ella una noche, envalentonada por el vino. «Las circunstancias de mi vida no permiten. Compromisos familiares, las circunstancias o el miedo». Los ojos del conde se endurecieron. «Señorita Montemayor, hay límites que no debe cruzar». «¿Por qué? ¿Porque soy hija de un herrero y usted es conde? ¿O porque tiene secretos que prefiere mantener enterrados?». «Por ambas razones», admitió él con brutal honestidad. «Y porque una mujer como usted merece un futuro que yo no puedo ofrecerle». «¿Y si yo quisiera decidir eso por mí misma?». La tensión sexual que había estado creciendo entre ellos durante días finalmente estalló. El conde se acercó peligrosamente, sus ojos azules ardiendo con una intensidad que la hizo temblar. «No sabe lo que está pidiendo». «Sé exactamente lo que estoy pidiendo», susurró ella sin retroceder. El beso fue inevitable. 5 años de soledad por parte de él, una vida entera de conformismo por parte de ella, todo se desvaneció en ese momento. Sus labios se encontraron con una desesperación que hablaba de hambres demasiado tiempo reprimidas. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Esto es una locura», murmuró él, pero no se alejó. «La vida entera es una locura», respondió ella, tocando suavemente la cicatriz de su mejilla. «¿Por qué no elegir una locura hermosa?». Esa noche se quedaron hasta muy tarde junto al fuego, hablando de todo y de nada. El conde le contó sobre su infancia solitaria, la presión de ser heredero único, la carga de las expectativas. Violeta compartió sus sueños de conocer el mundo, de escribir historias, de ser más que la hija del herrero de un pueblo pequeño. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo ella acurrucada contra su hombro. «Me siento más yo misma aquí, en este castillo con usted, que en toda mi vida anterior». Violeta. Su nombre en sus labios sonaba como una caricia. «No puede enamorarse de mí». «Demasiado tarde», confesó ella con valentía. «Ya lo hice». El dolor que cruzó por el rostro del conde fue devastador. «Entonces Dios nos ayude a ambos, porque esto solo puede terminar en tragedia». «¿Por qué?». «¿Qué es tan terrible en su pasado que no puede permitirse ser feliz?». «Porque un hombre murió por mi culpa», la confesión salió como un rugido ahogado, «y su hermano ha jurado venganza. Mientras yo respire, cualquiera que esté cerca de mí estará en peligro». Violeta se incorporó para mirarlo a los ojos. «Entonces tendremos que asegurarnos de que ambos sigamos respirando juntos». La vulnerabilidad que él mostró en ese momento la partió en dos. Este hombre poderoso, marcado por cicatrices físicas y emocionales, la necesitaba tanto como ella a él. Y por primera vez en su vida, Violeta sintió que tenía un propósito más grande que simplemente sobrevivir. «Te amo», susurró, usando su nombre por primera vez, «Aurelio». «Y yo a ti», respondió él, sellando su destino con otro beso que sabía promesas peligrosas y futuros inciertos. Fuera, la tormenta continuaba azotando el castillo, pero dentro, junto al fuego moribundo, 2 corazones solitarios habían encontrado su hogar. La felicidad duró exactamente una semana. Violeta despertó esa mañana con una sensación extraña, como si el aire mismo del castillo hubiera cambiado. Marta parecía nerviosa durante el desayuno, derramando té y evitando su mirada. «¿Sucede algo?», preguntó Violeta. «Llegaron. Visitas, señorita. El señor conde los está recibiendo en su estudio». Desde su ventana, Violeta pudo ver varios caballos en el patio, todos con monturas elegantes que indicaban jinetes de alta cuna. Una inquietud familiar se instaló en su estómago. Aurelio no apareció para el almuerzo, tampoco para la cena. Cuando finalmente lo vio, cerca de medianoche, su rostro había recuperado esa máscara de frialdad que creía haber desaparecido para siempre. «Debemos hablar», dijo él sin preámbulos.
¿Quiénes eran esos hombres, representantes de la justicia del rey? Y un viejo conocido. La llevó al mismo salón donde habían compartido tantas veladas íntimas, pero ahora parecía gélido y hostil. Violeta, debes partir mañana al amanecer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no es seguro que estés aquí. Antes de que pudiera responder, las puertas del salón se abrieron violentamente. Un hombre alto y elegante entró sin ceremonia, seguido por 2 guardias reales. Su rostro era cruel, con ojos oscuros que irradiaban malicia. ¡Qué conmovedor!, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El asesino jugando a los sentimientos domésticos. Aurelio se puso de pie lentamente, cada músculo tenso. Lord Castor Villareal, pensé que habías terminado con tus teatrales apariciones. Oh, querido Aurelio, apenas estoy comenzando. Castor se acercó a Violeta con movimientos felinos. Y esta debe ser la encantadora señorita Montemayor. ¿Cómo conoce mi nombre?, preguntó ella, instintivamente acercándose a Aurelio. Digamos que he estado muy interesado en ti desde que tu casita se incendió tan convenientemente. El mundo de Violeta se tambaleó. ¿Qué está insinuando? Castor se sirvió brandy como si estuviera en su propia casa. No insinúo nada, querida. Afirmo categóricamente que yo orchestré ese pequeño accidente. Necesitaba una forma de acercarte al querido conde aquí presente. Aurelio rugió y se abalanzó hacia Castor, pero los guardias lo interceptaron. Maldito seas. Ella no tiene nada que ver con nuestros asuntos. Al contrario, Castor sonrió con satisfacción. Ella tiene todo que ver, verás, Violeta querida. Tu nuevo amante mató a mi hermano hace 5 años. Un duelo según él, asesinato a sangre fría según yo. Violeta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso no puede ser cierto. Oh, pero lo es. Mi hermano Rodrigo era un joven brillante, futuro médico, comprometido para casarse. Y este animal, señaló Aurelio, lo atravesó con su espada por una supuesta cuestión de honor. Era él o yo, gritó Aurelio. Tu hermano atacó primero cuando descubrió que estaba enamorado de su prometida. Mentiras, Castor agitó una mano despectivamente. Pero eso ya no importa. La justicia real ha decidido reabrir el caso. Nuevos testigos han aparecido. Testimonios muy convincentes. Testimonios comprados, querrás decir. La diferencia es irrelevante. Castor se volvió hacia Violeta. Lo que importa, querida, es que tú vas a ayudarme a obtener mi venganza. Jamás, declaró ella, tomando la mano de Aurelio. Oh, creo que sí lo harás. Verás, tengo información muy interesante sobre tu difunto padre. Violeta palideció. Mi padre murió cuando yo era niña. Tu padre murió hace 5 años, querida. En el mismo duelo donde murió mi hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Violeta miró a Aurelio, buscando desesperadamente una negación en sus ojos. No la encontró. Es cierto, susurró. Aurelio cerró los ojos, derrotado. Tu padre era el médico que trataba a la prometida de Rodrigo. Cuando llegó esa noche para detener el duelo, una bala perdida. Mientes, gritó Violeta. Mi padre murió de fiebre. Tu madre te mintió para protegerte, explicó Castor con falsa compasión. Diego Montemayor murió tratando de salvar la vida de mi hermano después de que tu amante lo atravesara. Una muerte heroica realmente. La traición fue completa y devastadora. Aurelio había sabido quién era ella desde el momento que la rescató. Todo había sido una mentira elaborada. Por eso apareciste justo cuando mi casa se incendió. Las piezas del rompecabezas encajaron dolorosamente. Por eso conocías mis gustos. Por eso tenías ropa que me quedaba perfecta. Todo fue calculado. Violeta, no. ¿Cuánto tiempo planeaste esta farsa? Desde el principio. Desde que decidiste que necesitabas lavar tu culpa seduciendo a la hija del hombre que murió por tu culpa. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explícamelo. Pero Aurelio no pudo responder, porque la verdad era demasiado complicada y dolorosa para explicar en medio de esa pesadilla. Castor aplaudió lentamente, bravo. El drama familiar está completo. Ahora, Violeta querida, aquí están tus opciones. Testificas contra el conde, confirmas que te confesó su culpabilidad, y yo me aseguro de que tengas una vida cómoda lejos de aquí. O te niegas. Y me veo obligado a revelar algunos secretos muy desagradables sobre las circunstancias exactas de la muerte de tu padre. Vete al infierno, escupió ella. Qué vocabulario tan colorido. Pero me temo que no es una opción. Los guardias se acercaron amenazadoramente. La decisión es tuya, querida, pero la tomarás ahora.
Violeta sintió que su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Cada revelación era como una puñalada que se hundía más profundo en su corazón. Miró a Aurelio, buscando alguna explicación que pudiera redimirlo, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Necesito estar sola, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Me temo que eso no es posible, intervino Castor. Hasta que tomes tu decisión, serás mi huésped. Los guardias la flanquearon inmediatamente. Aurelio dio un paso adelante, pero Castor alzó una mano. Ni un movimiento más asesino. Un gesto en falso y la señorita pagará las consecuencias. Esa noche, encerrada en una habitación diferente con guardias en la puerta, Violeta lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Todo había sido una mentira. Su rescate, su tiempo en el castillo, las cenas íntimas, las conversaciones junto al fuego, los besos, todo calculado para aliviar la culpa de un hombre que había destruido su familia. A la mañana siguiente, Castor la visitó con el desayuno. ¿Has reflexionado sobre mi propuesta? ¿Por qué hiciste esto?, preguntó ella con voz ronca. ¿Por qué no simplemente matarlo? ¿Porque la muerte sería demasiado rápida? Castor se sirvió té con elegancia estudiada. Quiero que sufra. Quiero que pierda todo lo que ama, como yo perdí a mi hermano. Yo no significo nada para él. Todo fue falso. ¿De verdad lo crees? A pesar de todo, Violeta no podía borrar la memoria de la vulnerabilidad genuina que había visto en los ojos de Aurelio, el temblor en su voz cuando le confesó su amor. No importa lo que crea. Me mintió desde el primer momento, cierto. Pero también es cierto que ha estado deshecho desde que lo trajeron aquí. No ha comido, no ha dormido. Marta me dice que camina por los pasillos como un alma en pena. Manipulador, realista. Mira, Violeta, puedo ofrecerte algo que él nunca podría, honestidad completa. Testifica contra él, y yo me aseguraré de que tengas una nueva vida. Una casa bonita en otra provincia, dinero suficiente para ser independiente, libertad para rehacer tu existencia. ¿Y la alternativa? Los ojos de Castor se endurecieron. La alternativa es que revele que tu padre no murió como un héroe tratando de salvar a mi hermano, sino como un cobarde que huyó del duelo llevándose secretos médicos robados. Su reputación quedaría destruida para siempre. Eso es mentira. ¿Lo es? ¿O es otra verdad que tu querida madre decidió ocultarte? La duda venenosa se extendió por la mente de Violeta. Su madre había sido muy reservada sobre la muerte de su padre, siempre cambiando de tema cuando ella preguntaba detalles. Tienes hasta esta noche para decidir, continuó Castor. Después, las opciones se reducen considerablemente. Cuando se quedó sola, Violeta se permitió un momento de autocompasión total. Había pasado de ser una mujer enamorada en un cuento de hadas a ser un peón en un juego de venganza que había comenzado antes de que ella naciera. La puerta se abrió inesperadamente. Marta entró con ropa limpia y ojos enrojecidos. Señorita, el conde me pidió que le trajera esto, susurró, deslizando un papel entre la ropa. Violeta esperó hasta que la sirvienta se fuera para leer la nota. Violeta, todo lo que Castor ha dicho sobre el duelo es cierto. Maté a su hermano y tu padre murió por mi culpa. Lo que no es cierto es que te rescaté por culpa. Te rescaté porque desde el momento que te vi llorar frente a tu casa en llamas, supe que no podía dejarte morir. El amor que siento por ti es lo único real y puro que he tenido en 5 años. Si testificar contra mí te dará la vida que mereces, hazlo. Mi única petición es que sepas que cada momento contigo ha sido un regalo que no merecía. Violeta cerró los ojos y tomó la decisión más difícil de su vida. Esa noche, cuando Castor regresó por su respuesta, ella estaba esperándolo con la espalda erguida y los ojos secos. Testificaré, anunció. Pero tengo condiciones. ¿Qué condiciones? Quiero la verdad completa sobre la muerte de mi padre. Documentos, testigos, todo. Hecho. Y quiero que prometas que después de esto dejarás en paz a Aurelio. Una vez que esté en prisión, tu venganza estará completa. Castor sonrió triunfalmente. Por supuesto, querida. Después de todo, soy un hombre de palabra. Pero algo en sus ojos le dijo a Violeta que había cometido el error más grande de su vida. El juicio se estableció para la mañana siguiente en el gran salón del castillo. Castor había traído a un magistrado real y varios testigos que Violeta no reconoció. La formalidad de todo le daba un aire de legitimidad que la hacía sentir náuseas. Aurelio fue traído con grilletes, pero mantenía la cabeza alta. Cuando sus ojos se encontraron con los de Violeta, ella vio en ellos una resignación que le partió el corazón.
Él había aceptado su destino. Señorita Montemayor, comenzó el magistrado. Está preparada para dar su testimonio. Violeta se puso de pie, las piernas temblorosas. Había estado despierta toda la noche, no rezando por valor, sino organizando mentalmente cada detalle de lo que había descubierto. Su señoría, antes de testificar, debo presentar evidencia que cambió mi perspectiva sobre este caso. Castor se tensó inmediatamente. ¿Qué evidencia? Durante mi tiempo en este castillo, encontré documentos que Lord Villareal preferiría mantener ocultos. Era una mentira completa, pero Violeta había aprendido que a veces la verdad necesitaba ayuda para emerger. Eso es imposible, escupió Castor. Este castillo fue registrado completamente. No registraron la biblioteca secreta detrás del estudio del conde. Improvisó Violeta, esperando que su intuición fuera correcta. Donde él guardaba correspondencia personal del periodo del duelo. Vio cómo Aurelio fruncía el ceño, confundido pero sin contradecirla. Su señoría, continuó, estas cartas revelan que Rodrigo Villareal no era la víctima inocente que su hermano ha pintado. Era un hombre violento que había amenazado de muerte tanto al conde como a su prometida. Mentiras, rugió Castor. Son mentiras. Violeta lo miró directamente. ¿O prefieres que no se sepa que tu hermano golpeaba a su prometida regularmente? Que el conde desafió a duelo precisamente para protegerla. El silencio que siguió fue revelador. Castor había palidecido considerablemente. Además, continuó Violeta, ahora completamente comprometida con su gambit, mi padre no murió por una bala perdida. Murió porque Rodrigo, en su agonía, lo apuñaló con una daga escondida. Mi padre murió tratando de salvar la vida del hombre que acababa de asesinarlo. Esta parte era intuición pura, pero la expresión de horror genuino en el rostro de Aurelio le confirmó que había dado en el blanco. ¿Cómo sabes eso?, susurró Aurelio. Porque encontré la daga, mintió Violeta con convicción, todavía con sangre seca. Escondida en los aposentos que Rodrigo ocupó aquí la noche del duelo, el magistrado se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Dónde está esa evidencia ahora? La escondí donde nadie pudiera encontrarla hasta estar segura de qué hacer. Violeta jugó su carta final, pero puedo recuperarla. Castor se puso de pie violentamente. Esto es un teatro absurdo. Esta mujer está mintiendo para proteger a su amante. ¿Por qué mentiría?, preguntó el magistrado. Según usted, ella vino aquí a testificar contra él. ¿Por qué? Porque, por primera vez desde que Violeta lo conocía, Castor estaba sin palabras. Su señoría, intervino Violeta, propongo que suspendamos este juicio hasta que pueda presentar la evidencia física. Pero antes, quiero hacer una confesión. Todos los presentes se inclinaron hacia adelante. Lord Villareal orquestó el incendio de mi casa para obligarme a estar aquí. Su plan era usarme como instrumento de venganza contra el conde. Pero lo que no esperaba era que yo descubriera la verdad sobre lo que realmente pasó hace 5 años. «Pruébalo», gritó Castor. «¿Quiere que lo pruebe?» Violeta sonrió fríamente. «Muy bien. Marta, ¿puedes venir aquí, por favor?» La sirvienta entró nerviosamente al salón. «Marta, dile al magistrado quién vino al castillo 3 días antes del incendio, preguntando por los horarios del conde». Marta miró a Castor con terror, luego a Violeta con determinación. «Fue él, su señoría, Lord Villareal. Quería saber cuándo salía el conde de cacería». «Maldita vieja». Castor se abalanzó hacia Marta, pero los guardias lo interceptaron. En ese momento de caos Aurelio se las arregló para acercarse a Violeta. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué arriesgas todo por mí después de lo que hice?» «Porque el amor verdadero no se trata de perfección», respondió ella. «Se trata de elegir luchar por alguien a pesar de sus errores». El magistrado golpeó su martillo para restaurar el orden. «Lord Villareal está arrestado por conspiración, incendio premeditado y obstrucción a la justicia. Conde de Sombraluna, los cargos contra usted quedan suspendidos hasta que se pueda examinar toda la evidencia». Mientras los guardias se llevaban a un Castor que gritaba amenazas, Aurelio fue liberado de sus grilletes. «Violeta», dijo él, tomando sus manos temblorosas, «no había ninguna biblioteca secreta, ¿verdad?» «No», admitió ella con una sonrisa cansada, «pero había algo mejor». «¿Qué?» «Una mujer dispuesta a apostar todo por el hombre que ama». Aurelio la besó entonces, delante de todos los presentes, un beso que sabía a redención y nuevos comienzos. «Te amo», murmuró contra sus labios.
Y esta vez es completamente verdad. Lo sé, respondió ella. Y esta vez yo también te creo. 3 meses después, el castillo de Altaviento había experimentado una transformación completa. Las ventanas permanecían abiertas durante el día, llenando los pasillos de luz solar. Los retratos familiares habían regresado a las paredes, y el sonido de la risa resonaba regularmente por los salones que habían estado silenciosos durante 5 años. Castor había sido condenado a 20 años de prisión. Durante su juicio, más víctimas de sus manipulaciones habían salido a la luz, revelando un patrón de venganzas elaboradas y crueldades calculadas que se extendía mucho más allá de su obsesión con Aurelio. ¿En qué piensas?, preguntó Violeta, encontrando a su prometido en el jardín donde había plantado rosas rojas en honor a su madre. En lo extraño que es el destino, respondió Aurelio, atrayéndola hacia sus brazos. Si tu casa no se hubiera incendiado, nunca nos habríamos conocido. Si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales, probablemente nunca me habrías dirigido la palabra. Las diferencias sociales, ¿recuerdas? Tienes razón, admitió él, besando su frente. Necesitaba que mi mundo se derrumbara para darme cuenta de lo que realmente importaba. La boda se celebró en la pequeña capilla del castillo, con Marta y los otros sirvientes como únicos testigos. Violeta llevaba un vestido sencillo de seda blanca que había pertenecido a la madre de Aurelio, y él había elegido renunciar formalmente a su título para que pudieran empezar su matrimonio como iguales. Señor Aurelio Montemayor, dijo ella después de la ceremonia, probando su nuevo apellido. Me gusta cómo suena. Señora Violeta Montemayor, respondió él, suena perfecto. Durante la primera danza como esposos, en el mismo salón donde una vez habían cenado como extraños, Aurelio le susurró al oído. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber testificado contra mí, cuando tuviste la oportunidad? Jamás, respondió ella sin dudar. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera apostado por ti. Habría pasado el resto de mi vida en prisión, mereciéndomelo completamente. Y yo habría pasado el resto de la mía preguntándome qué se siente amar de verdad. 1 año después, cuando Violeta dio a luz a su primer hijo, un niño con los ojos azules de su padre y la determinación feroz de su madre, Marta comentó que nunca había visto al castillo tan lleno de vida. Es extraño, dijo la anciana sirvienta mientras mecía al bebé. Durante años este lugar parecía maldito. Ahora es como si hubiera sido bendecido. No fue magia, respondió Violeta, observando a Aurelio enseñar esgrima a los hijos de los trabajadores del castillo. Fue elección. Cada día elegimos el amor por encima del miedo. Y si aparecen más secretos del pasado, entonces los enfrentaremos juntos. Ya no hay nada que ocultar. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Aurelio encontró a Violeta escribiendo en un diario junto a la ventana, documentando nuestras aventuras domésticas, escribiendo nuestra historia real, explicó ella, para nuestros hijos, para que sepan que el amor verdadero no es perfecto, pero siempre vale la pena luchar por él. ¿Y cómo termina nuestra historia? Violeta cerró el diario y se acercó a él. Nunca termina. Cada día escribimos un capítulo nuevo. Afuera, una tormenta de nieve comenzaba a formarse, similar a aquella que los había unido por primera vez. Pero esta vez, en lugar de ser refugiados del frío, eran 2 personas que habían encontrado su hogar definitivo en los brazos del otro. El castillo de Altaviento ya no era una prisión de soledad, sino un santuario de amor construido sobre cenizas de dolor y cimentado con la promesa de que algunos finales felices valen cualquier precio que tengamos que pagar por ellos.